Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos y cada uno de nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es miércoles 30 de junio del 2021. Continuando con nuestra programación, tenemos el privilegio de contar con la presencia del pastor Julio Cairiasco en su segmento Establecidos en el Nuevo Pacto. Así es que, Pastor Julio, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Jorge. La verdad, muy contentos, agradecidos con Dios por este nuevo tiempo. Hacía memoria, estamos 30 de junio. Y en otro tiempo, cuando no entendíamos lo que hoy entendemos, subíamos en las redes publicaciones mañana, ¿no? Mañana es 1 de julio, hoy se termina el primer semestre del año. Y subíamos, porque yo lo hacía, subíamos publicaciones como: lo que no te ocurrió en este primer semestre te ocurrirá en el segundo, yo profetizo, quien lo recibe, y eso se llenaban, amén, lo recibo, y todo eso. Y hasta que descubrimos que hacer esos decretos y profetizar todas estas cosas buenas que quizás te pudieran ocurrir en la vida de la fe, fuera de la realidad de lo que somos en Cristo, es algo inútil, algo vano, algo que no tiene ningún sentido. El creyente carnal, el creyente natural, el creyente que vive ligado a su alma, a las emociones, pues les gusta eso, que les profeticen cosas bonitas y que les pregunte quién lo recibe, amén, aleluya, yo lo recibo, y este semestre va a haber cosas poderosas. Y como digo yo, ¿no? La canción favorita de la religión es algo grande viene para ti, pero resulta que el evangelio no se trata de que algo grande venga. El evangelio se trata de que alguien grande que ya nos habita se revele. Que se revele el segundo y que dejemos de operar en el primero, porque el primero es ese Adán que dice Primera de Corintios 15:45, que fue hecho alma viviente, o sea, esa alma viviente emocional que le gusta que le digan cosas, que le gusta que le profeticen, y amén, lo recibo, y vuelvo y lo repito. Nosotros en otro tiempo, cuando no entendíamos, usábamos las redes para eso. Yo decreto que este segundo semestre, pero el segundo semestre yo tengo que decirle a esta audiencia y a todo el que pueda tener acceso a este video y a todo el que Dios quiera hablarle, no va a ocurrir nada diferente a lo que se pueda gestionar o se pueda manifestar o se pueda expresar, porque la vida de Cristo se está formando en la vida de una persona, en la vida de la iglesia, en la vida del cuerpo, porque somos un cuerpo corporativo. Entonces, cuando Cristo se forma, cuando Cristo crece, cuando Cristo se manifiesta, cuando Cristo es una realidad, entonces vamos a creer que lo que no ha ocurrido va a ocurrir, que lo que no se ha manifestado se va a manifestar, que lo que no se ha expresado se va a expresar, y que el eterno propósito de Dios se va a cumplir en cada vida, en cada persona, y en lo que Dios ha diseñado desde la eternidad, por la eternidad y para la eternidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje que damos hoy, que estamos cerrando un semestre? Vamos a enfocar nuestra mirada en Cristo. Si alguno está en el segundo, en Cristo, Dios allí ha hecho todo nuevo, y desde esa plataforma, desde esa estructura de realidad de lo que somos en Él, entonces vamos a creer que el segundo semestre vamos a vivir cosas que no hemos vivido, vamos a experimentar cosas que no hemos experimentado, vamos a crecer lo que no hemos crecido, vamos a madurar lo que no hemos madurado, y por supuesto Dios en su gracia y en su amor va a añadir, porque las añadiduras
dijo el mismo Señor, busquen primero el reino, busquen la esencia de lo eterno y todo lo demás será añadido. Todo eso que anhelamos en lo físico, en lo natural, en lo humano, en lo emocional, en lo material, Dios tiene porque Dios sabe que es necesario, pero eso es el resultado de que Cristo ha aparecido, de que Cristo se ha formado y de que Cristo se ha manifestado. En este tema que tenemos en el día de hoy, seguimos lo primero y lo segundo, pero ahora vamos a enfocarnos en David y Saúl. David y Saúl también son un tipo de lo primero y de lo segundo. Saúl y David fueron los dos primeros reyes que tuvo Israel. Recordamos que Israel pues sale de la esclavitud de Egipto con Moisés, pasan el Mar Rojo, el desierto, 40 años, ¿sí? Finalmente pues Moisés muere, Josué es el que toma la batuta, la rienda, el pueblo puede pasar el Jordán, entra en la tierra prometida, la posee, pero pasó algo en esa historia donde dice que el libro de Jueces habla de que Josué murió, pero que hubo una generación que no conoció lo que Dios había hecho. Entonces entró esa etapa de Jueces que abarca un proceso más o menos de 400 años, un periodo de 400 años, donde se repetía un ciclo. ¿Cuál era el ciclo? El pueblo pecaba, había un juicio de parte de Dios por el pecado, entonces eran castigados, ahí entraban los filisteos, los amalecitas, etcétera, llegaban, asolaban al pueblo de Dios, el pueblo de Dios pedía misericordia, oraba a Dios, se arrepentía, Dios enviaba un libertador y había paz, este libertador que llegaba, ahí podemos nombrar a varios, ahí estaba Sansón, por ejemplo, uno de esos libertadores que hubo en ese tiempo, ahí estaba Gedeón, fue otro, etcétera, ahí lo conseguimos en el libro de los Jueces, y había paz por un tiempo, pero se repetía la historia, y usted va a conseguir una constante en el libro de los Jueces. El pueblo de Dios volvió a pecar y volvía al juicio y volvía otra vez el enemigo y era castigado el pueblo de Dios con dura servidumbre, y el pueblo se arrepentía, clamaba a Dios, buscaba la misericordia del Señor, Dios tenía misericordia, enviaba un libertador, había paz y otra vez volvía a pecar, y eso era un ciclo que se repetía una y otra vez en el libro de los Jueces. Duró más o menos 400 años hasta que llegamos a la historia, llegamos a Samuel. Samuel entonces es el hombre que Dios levanta como profeta, como juez, como ministro, como una persona que estaba allí como sacerdote, el que va a provocar una nueva era en Israel, y después en otro espacio vamos a hablar de lo que significaba que Samuel entrara a un nuevo tiempo, a un nuevo sacerdocio, ¿sí? Porque ahí Ana es un tipo de la iglesia de Cristo, la Ana que lloraba porque no tenía hijos, y eso es todo una sombra, una figura, un tipo de una iglesia que necesita un nuevo sacerdocio. Y entonces ahí viene lo que vamos a conocer como la monarquía. Ya conocemos que el pueblo en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, ahí vamos a ver la historia donde el pueblo pide un rey, el que ellos quieren un rey. Ellos no quieren más la teocracia, o sea, que los gobierne Dios directamente por medio del sacerdote, por medio del profeta, por medio del juez, que era Samuel en ese momento. Ellos quieren que los gobierne un rey. Y entonces aparece el primero, aparece Saúl, y luego de Saúl va a aparecer David. Y estos dos reyes representan lo que hemos venido hablando en todo este tema, que ha sido de gran bendición para este tiempo, para esta
estructura que Dios quiere que sepamos, que se forme en nuestra vida, y que hoy vamos a leer y vamos a mirar un tema específico, porque más adelante vamos a ver las características reales de lo que es estar en el primero, en Saúl, como un liderazgo que es el liderazgo que Dios no quiere, y lo que es estar en el segundo, David, que es el liderazgo que Dios sí quiere. Y vamos a mirar hoy la historia, vamos a llegar al punto de un personaje llamado Jonatán. Jonatán tuvo que decidir en qué liderazgo o bajo qué casa él quería estar. Y vamos a mirar que la decisión que él toma para tener una casa en la cual estar es la decisión equivocada. Entonces, es importante tomar una determinación en quién quiero yo estar, en el primero o en el segundo. Toda la Biblia está llena de esto, mis amados. Todas las escrituras. Es maravilloso cuando vemos allí y leemos las historias, que lo hemos dicho, que las historias fueron reales, los personajes reales, las situaciones reales, los paisajes, los escenarios, etcétera. Todo era real. Pero Dios, en la profundidad de su diseño eterno, escondió en todas estas historias lo eterno. Escondió a Cristo, escondió cosas que nosotros, por revelación del Espíritu, porque Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, vamos a conseguir riquezas muy grandes para que hoy nosotros podamos entender de qué se trata el Evangelio y, por supuesto, en dónde queremos estar, en el primero o en el segundo. Ya hemos dicho tantas veces por la experiencia propia que las congregaciones, la gran mayoría, yo diría el 90% de congregaciones en el mundo, son congregaciones que hacen culto, que predican, que evangelizan, todo eso lo hacen. Y está bien que oran, que ofrendan, que hacen vigilias, que hacen ayunos, pero el gran problema es que no entienden, no saben si ellos están en el primero o en el segundo. Esto es lo primero que debería saber un creyente. Alguien hablaba conmigo estos días, me dice, pastor, estoy siguiendo los programas, estoy siguiendo las transmisiones, estoy mirándolo una y otra vez lo que se está hablando. Pastor, yo tengo tantos años en el Evangelio y yo por primera vez oigo esto del primero y el segundo. Para mí era un tema velado, para mí era un tema, yo no sabía, yo lo ignoraba, porque yo hacía tantas cosas, pero no sabía desde dónde lo hacía. Y si yo no sé desde dónde lo hago, entonces el resultado que yo estoy buscando, ¿cuál es? Y me confesaba y me decía, pastor, la verdad yo no entendía que yo estaba en el segundo. Eso que Pablo dijo más de 200 veces en sus cartas, en Cristo, en Él. O sea, en otras palabras, en el segundo. Yo no entendía eso porque yo operaba como el primero. Yo hacía tantas cosas tratando de agradar a Dios a mi manera, con cosas humanas, físicas, creyendo inútilmente que yo podía conectar. Una de las conferencias que más le impresionó fue la de Esaú y Jacob, donde vemos que Esaú como primero intenta y llora y por más que quiere recibir una bendición de Dios, del Padre desde esa plataforma, no lo consigue, no puede hacer que el Padre cambie su manera, porque ya Él estableció la bendición en el segundo, y fue muy contundente y me dijo, no, pastor, yo agradezco a Dios por estos programas, porque hoy, después de muchos años, comprendo realmente de qué se trata. Hoy vamos a ver este tema, vamos a iniciarlo con Saúl y David, y vamos a hablar de Jonatán, pero yo primero quiero leer un texto de entrada. El segundo libro de Samuel, el capítulo 3, el versículo 1, dice, hubo larga guerra. ¿Qué fue lo que hubo? Una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Entonces hubo una larga guerra entre la casa del primero
y la casa del segundo. Eso es lo que está diciendo. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Te está dando un resultado. Lo primero se va a debilitar. Lo segundo se va a fortalecer. Aleluya. Estamos hablando en términos de lo eterno y de cómo Dios lo evalúa. Porque en el término humano, muchas estructuras, muchas denominaciones, muchos ministerios, muchos concilios creen que ellos están fortalecidos porque tienen gente, porque tienen templos, porque tienen, pero no es así como Dios lo evalúa. El tema es no evaluarlo desde lo humano, el tema es evaluarlo desde lo eterno. ¿Cómo Dios evalúa que algo se fortalece o que algo se debilita? Y lo que está diciendo es que lo segundo se fortalece, lo primero se debilita. Siempre en las escrituras encontramos entonces un marcado contraste entre estas dos cosas, entre lo primero y lo segundo. Jesús predicó el evangelio y siempre hizo énfasis en las diferencias. Por ejemplo, Jesús habló de la puerta estrecha y la puerta ancha. Ahí hay un contraste, el camino angosto y el camino espacioso, el fundamento en la arena y el fundamento en la roca, el vino viejo, el vino nuevo, el odre viejo, el odre nuevo. Jesús estaba hablando de eso, de lo primero y de lo segundo. Cuando leemos las cartas de Pablo, Pablo te va a hablar del viejo pacto y el nuevo pacto, el contraste del primer Adán y el postrer Adán, del viejo hombre y el nuevo hombre, de la vieja creación y la nueva creación, de la vida en la carne y la vida en el espíritu, del sacerdocio arónico y el sacerdocio Melquisedec, del ministerio de la condenación versus el ministerio de la justificación, de la ley del pecado y de la muerte versus la ley del espíritu de vida en Cristo. Son dos cosas que se oponen. Una tiene que ver con lo primero, la otra tiene que ver con lo segundo. Entonces hay que tomar una determinación, hay que tomar una decisión. ¿Yo quiero operar en lo primero o quiero operar en lo segundo? Y algo que yo quiero enfatizar aquí. Si Dios nos regala la vida, nos regala el tiempo, me gustaría empezar en su momento, quizás cuando terminemos esta serie, que todavía no la vamos a terminar, una serie para hablar de la carta de Pablo a los Gálatas. Esa es una serie muy tremenda, muy poderosa, porque en esa carta Pablo dice que no se pueden hacer mezclas. No se puede mezclar lo primero y lo segundo. Y es lo que vemos muchas veces en los ámbitos. Las mezclas. Bueno, hablamos un poquito de lo que es estar en Cristo, pero nos vamos a la sombra, nos vamos a la figura, agarro el texto que me conviene, agarro la Biblia como yo quiero manipular, como yo quiero controlar, agarro una cosa aquí, agarro otra cosa allá, hago un revoltijo, lo tiro a la iglesia y eso provoca algo que deja a la gente en ignorancia, en falta de entendimiento. Esto tiene que ser claro, o estás en lo primero o estás en lo segundo, no se puede mezclar, no puede haber un poquito, bueno, si está bien, vamos a creer en Cristo, pero hay que hacer obras para ver si me gano la salvación. Era básicamente lo que ocurría allí en los Gálatas. Bueno, está bien, yo creo en el Señor y en la obra de la cruz, pero debo observar la ley porque si no hago ciertas cosas, pues de pronto me puedo perder la bendición. Y todo eso traspasó todos estos años, todos estos siglos. Esto que ocurrió en la iglesia de Galacia, que provocó que el apóstol escribiera la carta, y esto sigue ocurriendo hoy, se hacen mezclas. Bueno, vamos a creer en el Señor, vamos a hablar de esto, ahí está la cruz, pero entonces vamos a hablar de otras cosas, porque también están en la Biblia sin el entendimiento. Y los hermanos tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que ver cómo hacemos para que la bendición los alcance, para que Dios los bendiga, para que este año les vaya bien. Y eso es algo que deja al creyente fuera del cumplimiento del eterno propósito
de Dios. Entonces hay que tener claro, determinar, Señor, yo estoy en el segundo, y hacer una oración ya y decir, Espíritu Santo, revela mi vida. ¿Qué significa que yo estoy en Cristo? Y operar desde esa realidad pura, nítida, en esa sustancia, sin que haya mezclas. El Espíritu Santo me guía a toda verdad, me guía a la sustancia, a la realidad. El Espíritu Santo me saca de la figura, del símbolo, de la sombra, del tipo, del anuncio, de la historia. Me saca de eso y me deja en Cristo. Él me deja en Cristo. Así que la labor del Espíritu Santo es esa. Y si le oramos al Espíritu, Él está atento para oírnos. Porque el que más deseo tiene de que la iglesia pueda caminar y entender qué significa que estamos en el segundo, en Cristo, es Dios por su Espíritu Santo. Entonces, eso es importantísimo. Hoy la guerra persiste. La guerra persiste y debemos tomar una determinación. Debemos tomarla. Las decisiones, número uno, revelan el carácter de una persona. Ahí vemos en Génesis a José, que es un tipo de Cristo. Él determinó algo. Él determinó no tomar lo que no tenía que tomar. Llegó al palacio y gobernó. Las decisiones generan victoria. Me acuerdo del pasaje de los leprosos en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, del 3 en adelante, habla de que estaba sitiada Samaria, estaba sitiada allí por los asirios, y habían unos leprosos, y ellos dijeron, bueno, si nos quedamos aquí nos morimos, pero si nos movemos, puede ser que nos muramos también, pero vamos a movernos, porque igual si nos vamos a morir, al menos vamos a morirnos intentando algo diferente. Yo quiero decirte de parte de Dios, no te conformes con lo que tienes ahorita y donde estás, no te quedes allí. Toma una decisión. Puedes decir, si yo me quedo aquí, me muero. Y si me voy a otro lado, tomo una decisión diferente, es posible que me muera. Pero muérete intentando algo diferente, creyéndole a Dios por una palabra. Si has estado tanto tiempo en lo primero, en la casa de Saúl, y Dios te dice, muévete de ahí, no te sirve. Vamos a mirar al final de esta clase del día de hoy, cómo Jonatán, por no moverse, por no tomar una decisión, él muere al propósito. Él muere al propósito. Entonces, es posible que te mueras también, quizás, pero muérete creyéndole a Dios por una palabra. Muérete intentando algo diferente. Yo creo que por el Espíritu alguien entiende lo que estoy hablando. No te vas a morir, porque si Dios te está hablando de que te muevas al segundo, de que entiendas, de que clarifiques tu pensamiento, de que tomes una determinación, es Dios el que te está llevando a eso. Y número 3, pues las decisiones marcan destino. Cuando vemos en la historia a Caleb, ¿recuerdan Caleb? Usted sabe la historia, los espías, 12. 2 dijeron que sí, 10 dijeron que no. Pero me llama la atención en Números 14:24, Dios dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, yo lo introduciré en la tierra a él y a su descendencia. Necesitamos la generación que como Caleb tenga otro espíritu, que no esté allí quejándose, que no sé qué, que porque me hiciste, que esto, que lo otro, como los otros que se quejaron, que nos van a matar, que los gigantes, sino que le crean a Dios. Eso marcó su destino, el de él y el de su familia. Tomar decisiones es importante. Debemos entender que Saúl y David representan 2 dimensiones de reino totalmente opuestas, porque lo primero y lo segundo es totalmente opuesto, lo uno a lo otro. Uno no tiene nada que ver con lo otro, son opuestos. Shaul viene de la raíz hebrea Shaul, que traduce el requerido. Vamos a hablar de Saúl un momento. ¿De dónde viene Saúl? De la raíz hebrea Shaul, significa el requerido. De esa raíz hebrea Shaul también viene la palabra Sheol, que nosotros lo conocemos.
el mundo de los muertos, el Sheol. Uno que es requerido por la muerte, que vive en una dimensión de muerte. Por lo tanto, Saúl es el reino de la muerte, de la oscuridad y de las tinieblas. Saúl es un tipo del reino de la muerte, de la oscuridad, de las tinieblas. Ese es Saúl. Ese es Saúl. Ahora, vamos a mirar algo acá. Saúl hay tres características del reino de Saúl. Tres características del reino de Saúl. Es el reino reemplazado. Es el reino desaprobado y es el reino desechado. Note bien, recuerde que en el estudio de esta serie, la característica principal entre lo primero y lo segundo es que lo primero es rechazado, lo segundo es aceptado. Lo primero ya ha sido desechado por Dios, lo segundo ya ha sido aceptado por Dios. Pero vamos a verlo en la historia de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl fue reemplazado, porque el primero siempre será reemplazado por el segundo. Es el reino desaprobado. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer el verso 11 y vamos a leer el verso 35. El verso 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. El verso 35. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Es un reino que ha sido desaprobado por Dios. Dios no aprobó la gestión del primero. Nunca la va a aprobar. Jamás. Y número 3 es el reino desechado. Cuando ya pasamos al capítulo 16 del primer libro de Samuel, dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces ya vemos que es más contundente. ¿Por qué sigues llorando lo que yo ya he desechado? Tremendo. Llorar lo primero. Y Dios dice: ¿por qué lloras lo que yo deseché? Si tú no estás en el primero, tú estás en el segundo. Aleluya. Eso era lo que estaba pasando en este pasaje. A manera de historia, de figura, de cuadro allí, que hoy por el Espíritu lo entendemos. Dios dice: no llores lo primero, está desechado. Tranquilo, lo segundo es lo que a ti te he dado, dice Dios. Lo primero ya ha sido reemplazado, reprobado y desechado. Ahora vemos a David. David también tiene 3 características. Es el reino conforme al corazón de Dios. Lo vamos a leer, ahí lo leímos en el capítulo 13, verso 14 de Primera de Samuel. Lo dice Hechos 13, 22. Dice que quitaron al primero y colocaron al segundo. Hechos 13, 22. El hombre conforme al corazón de Dios, el que hará todo lo que yo quiero. David entonces también es el reino con promesa eterna. Vemos en el pacto que Dios hizo con David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7,
del 12 al 16 lo conseguimos, no lo vamos a leer ahorita por cuestión de tiempo, más adelante hablaremos mejor sobre David. Y por supuesto, David es el gobierno mesiánico, es el hijo de David, es el hijo de David, es Jesús, ¿recuerdan? Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque apuntaba al gobierno de Cristo, al gobierno mesiánico. Ahora, enfoquémonos en los 15 minutos que nos quedan para hablar de Jonatán, que fue lo que dijimos empezando el programa. Jonatán, el que pudo ser y no fue. ¿Y por qué pudo ser y no fue? Porque él no tomó la decisión que tenía que tomar. Y vamos a mirar por qué no tomó la decisión. Y aquí yo quiero orar para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y si esta palabra llega a alguien, lo sacuda y lo haga entender lo vital que es dejar atrás lo primero para enfocarse en lo segundo. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 1 y 2. Dice, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Entonces, ahí aparece que han matado ¿a quién? A Jonatán. Jonatán era un líder con una proyección extraordinaria, un liderazgo, un ministerio poderoso. Tenía todo para lograr. Nunca se preguntaron, pero Jonatán, ¿qué le pasó? ¿Cómo va a terminar muerto? La trascendencia de Jonatán no fue la que se esperaba de un líder como él, de un ministro como él. Y hoy se pregunta, pero ¿por qué un ministerio no trascendió? Y vuelvo y lo digo, según cómo lo evalúa Dios, no como lo evalúa un sistema. Porque la evaluación de un ministerio la hace Dios desde el propósito eterno, no la hace un sistema según las metas que cumple. Ojo, esto hay que tenerlo claro. Esto es según Dios, no según el hombre. Él tenía todo para lograrlo y terminó muerto. Y así habrá muchos que tenían todo, un potencial, tenían llamado, tenían ministerio, tenían unción y terminan mal. ¿Por qué? Porque quizás en un momento Dios habló y no tomaron una determinación. Jonatán hizo 3 pactos con David. 3 pactos hizo Jonatán. Vamos a leer el primer pacto, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 3 y 4. Dice, e hicieron pacto Jonatán y David porque él amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Esto es un pacto de renuncia. Mire la visión que tiene Jonatán. Jonatán sabe que Dios va a colocar a David como rey, que el primero será quitado y que el segundo será colocado. Y él dice, yo voy a hacer un pacto para estar con el segundo. Eso es un pacto, en la figura es un pacto de renuncia. El manto tiene que ver con la posición, las ropas tienen que ver con la dignidad, la espada tiene que ver con la protección, el arco tiene que ver con el poder, el cinturón tiene que ver con la capacidad de acción. En otras palabras, Jonatán queda desnudo ante el rey, que es la figura. Quedamos desnudos ante él, Señor. Renuncio a lo que soy, porque ahora yo estoy en el segundo. Eso es lo que está haciendo Jonatán. Jonatán tiene una visión clara del reino. Hace este primer pacto de renuncia, queda desnudo ante el rey. Número 2, Jonatán hace un segundo pacto. Vamos a leerlo en el capítulo 20, allí más adelantico, versos 14 al 17. Dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Este es un pacto de misericordia generacional. Se estaba asegurando que los suyos estuvieran guardados. ¿Recuerdan ustedes el segundo libro de Samuel, el capítulo 9,
la historia de David y Mefiboset. Cuando se para David, dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, de la casa de Jonatán, que yo haga misericordia? Y aparece por allá Seba y le dice, sí, hay uno que estaba en Lodebar, estaba allá, y dice, ¿cómo? ¿Quién es ese? No, ese es Mefiboset. Él quedó lisiado de los pies. Eso lo podemos leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4. Cuando llegó la noticia de que habían matado al rey, habían matado al rey Saúl y han matado a Jonatán, su hijo. O sea, Mefiboset pierde en un día a su papá y al abuelo. Y dice que la nodriza lo tomó en las manos, se lo quería llevar porque quizás venían por el muchacho también. Y en el camino dice que se le cayó y se le partieron los pies. Mefiboset. Y dice que David, y eso es otra figura, otra historia, otro cuadro, otra pintura de lo que Dios en Cristo hace con nosotros. Nos sienta a la mesa, nos restaura, nos posiciona, y Él manda a buscar a Mefiboset. ¿Por qué? Por el pacto que había hecho. Jonatán está claro con esto. Él hace un pacto de misericordia con David para asegurar que estuvieran guardados. Aleluya. Y es el Padre el que ha hecho un pacto con su Hijo para que nosotros en Él estemos seguros. Y número 3, Jonatán hace un tercer pacto. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versos 16 al 18. Dice acá la escritura. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Preste atención a esto. David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Este tercer pacto es un pacto de transformación. Cuando Jonatán dice, yo seré segundo de ti, la palabra en el original es la palabra mishnet, es una copia, no tenía que ver segundo con que yo vengo después, no, la palabra es yo seré una copia, un duplicado, yo seré transformado, yo me voy a convertir, yo me voy a cambiar, yo me voy a mudar en otro, yo voy a llegar a ser como tú. Ese es el pacto que hace Jonatán. Los que estamos en Cristo es lo que anhelamos, ser como Él, un duplicado, transformado, convertirnos, que Cristo sea formado. Todo eso lo tiene claro Jonatán. No es ser segundo, es ser como Él. Ahora, ¿por qué Jonatán termina muerto? Hace 3 pactos. Un pacto de renuncia, se queda desnudo ante el rey. Un pacto de misericordia, sabe que fuera del rey él no puede hacer. En el rey, en el segundo, es que estaba la protección. Hace un pacto de transformación. Yo seré segundo de ti, o sea, yo seré como tú. Yo seré transformado conforme a tu imagen, es lo que Pablo dice. De eso es que está hablando Jonatán. Si la podemos decir en un término coloquial, Jonatán la tenía clara. ¿Y por qué termina muerto? ¿Por qué se aseguró su destino profético? Hizo los pactos correctos. Tenía la revelación correcta. Él le está diciendo, mi papá y la casa de mi padre van a desaparecer. Y tú serás el rey. Y yo voy a hacer este pacto contigo porque yo me ligo a ti. Es Jonatán con David. ¿Por qué si tenía una visión clara del reino termina muerto? ¿Sabe por qué? Vamos a leer entonces el texto otra vez. Capítulo 23, verso 18 del primer libro de Samuel. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Aleluya. La familia de David, que al principio lo criticaron, lo atacaron y menospreciaron, cuando David estuvo en problemas, dejaron todo y se fueron con él a la cueva de Adulán. Mientras que Jonatán, su hermano de pacto, que lo amaba como a nadie y le dio consuelo, no se quedó con él. Dice que se fue a su casa, o sea, se fue a la casa de Saúl. Se quedó en la casa del primero, a pesar de haber hecho el pacto con el segundo.
Qué tremendo. Jonatán sabía lo que Dios estaba por hacer con David. Sabía que Dios quería que estuviera con David cuando fuera rey. Jonatán sabía que Dios ya no estaba con Saúl y que su tiempo se había acabado, pero no fue capaz de pasar del conocimiento a la acción. Es importantísimo esto. No es solo conocer, hay que accionar, hay que tomar una determinación. Conocemos mucho, pero en las acciones es que se refleja lo que realmente hemos creído. Jonatán está claro, lo primero ha sido desechado, lo segundo será establecido. Está claro en él esto, pero a pesar del conocimiento, las acciones no tuvieron coherencia con lo que él sabía. No se trata solo de decir lo correcto, se trata de hacer, de ser operativo, de poner por obra lo que Dios está queriendo hacer. ¿Cuál era la palabra aquí? Que quizás David le dijo a Jonatán: Jonatán, no vuelvas a casa. Quédate conmigo en Oreb. Pero no. Él se volvió a su casa, a la casa de su padre, a la casa del primero. La guerra de filisteos contra Israel es un tipo de la lucha de la carne contra el espíritu. Lo que Pablo habla en Gálatas capítulo 5, verso 16, que se oponen entre sí uno con el otro. Murió porque se quedó bajo el gobierno de Saúl. No abandonó la casa de las tinieblas, la casa de la oscuridad, la casa de la muerte. No abandonó lo primero. ¿Sabe? Podemos hacer todos los pactos, pero si no abandonamos la casa de Saúl, moriremos en el campo de batalla. El tema es no solo hacer pactos, llorar, cantar, todo eso está lindo, si no se toma una determinación por el Espíritu. Entonces, el líder que pudo haber sido nunca será, porque a pesar de que se le reveló lo segundo, no se apartó de lo primero. No pueden haber mezclas. Jonatán no tomó decisiones. ¿Por qué no tomó la decisión? Porque se dejó llevar por las emociones, por los sentimientos, por los afectos naturales, porque era su papá. ¿Cómo me voy a desprender yo de mi papá? ¿No? ¿Cómo usted me pide eso? ¿Recuerda lo que Jesús dijo en Lucas 24? En Lucas 14, perdón, Lucas 14, 25. Grandes multitudes lo seguían y volviéndose les dijo: el que no aborrece padre, madre, etcétera, ahí consigue el texto, no puede ser mi discípulo. O sea, en otras palabras, el que vive gobernado por afectos naturales y sentimientos nunca podrá acceder a lo eterno, nunca podrá ser nunca será un ministro competente del nuevo pacto. Los sentimientos naturales nos dejan fuera del cumplimiento del propósito eterno. Estas malas decisiones producen hijos lisiados. Lo acabamos de ver, lo vimos, lo mencionamos. Mefibosé, ahí aparece en la escritura que quedó lisiado de los pies en Lodebar. Lodebar significa lugar de olvido, lugar de no comunicación, lugar de no palabras. ¿Cuántos hijos hay en Lodebar? Porque nosotros no tomamos una decisión correcta. La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿dónde vamos a dejar a nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos? Porque esto depende de lo que nosotros hagamos hoy. No podemos morir en el campo de batalla cuando nuestro destino es el rey y sacerdote. Debemos entender que las personas buenas pueden fracasar en la vida. Dios no necesita cristianos buenos, necesita cristianos en los que Cristo haya sido formado con un carácter de reino. La vida de Jonatán estaba ligada a las dos casas del reino, pero tenía que decidir por una. Y aquí viene la expresión final de esta noche. Jonatán murió porque aunque hizo pacto con la casa de David, no se apartó de la casa de Saúl. Aunque hizo pacto con la casa de David, aunque hizo pacto con el segundo, nunca se apartó del primero. Su ministerio no fue trascendente y murió
porque se dejó llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por sus afectos naturales. Padre, yo bendigo, Señor, al que pueda recibir esta palabra y que por el Espíritu sea alumbrado en su entendimiento. Señor, estamos en Cristo, estamos en el segundo. No permita que nuestros afectos naturales, que nuestras emociones y sentimientos nos hagan tomar decisiones incorrectas, donde nunca seremos trascendentes para cumplir con tu eterno propósito. Bendigo al cuerpo de Cristo donde quiera que se haya y a todos donde pueda llegar esta transmisión. En Cristo Jesús. Amén. Les animo a que compartan, por favor, compartan y que sea de gran edificación para la iglesia. Un gran abrazo al pastor Julio Cairiasco. Nos vemos la semana que viene y vamos a seguir con este tema. Lo primero y lo segundo, Saúl y David. Un gran abrazo.